¿Cómo estás? Muy bien, estoy muy bien. Muchas gracias por abrirme las puertas otra vez, como siempre. Bueno, hablemos de esto de los logros espirituales, ¿no? Primero definir qué se entiende por logro espiritual. O sea, si tenemos que mirar el camino hecho hasta ahora, ¿qué puntos habría que mirar para poder decir hice una conquista, tuve logros? Bueno, aquello que podemos obtener desde el esfuerzo personal, ¿no? Con una experiencia propia, que por ahí se diferencia a las conquistas que podemos tener intelectuales a la hora de tener entendimientos, por ejemplo, por lecturas o por ejemplos que nos han dado, que resonaron en nosotros y en algún momento resonaron de tal manera, con tan profundidad, y la evaluación que hicimos sobre ellos y del valor que tenían fue tal que nos animaron a dar ese paso para conquistar aquello que intelectualmente reconocimos en la vida real y cotidiana. Entonces buscamos de llevarlo adelante para tener nuestra propia, digamos, conquista, ¿no? Y a la vez hacerlo nuestro. Entonces, esto de que siempre vuelvo yo a lo mismo, porque siempre estamos en la misma, si se quiere, que estamos en la escuela de la vida. Entonces, en la escuela podemos recibir lecciones que nos agradan, otras que no nos agradan. Unas queremos recibirlas y estamos deseosos de poder alcanzarlas y ponemos toda la atención sobre ellas, y otras nos queremos desentender y pensamos en evitarlas y en evadirlas. Pero en definitiva, al estar en la escuela, siempre tenemos la posibilidad de aprender, y no es solamente aprender recibiendo, sino también aprender a estar atentos para ver cuándo puede ser útil lo que tenemos a nuestra disposición y que tenemos que saber administrar. Entonces, en todo eso también se aprende, ¿no? Porque algo que yo aprendí en la vida, porque una vez me tocó, no porque lo buscara, sino que por falta de experiencia me quemé. Es algo que no quiero volver a pasar y es algo que no quisiera que nadie pase, y entonces, como no quiero que nadie lo pase por esto que fue muy doloroso y sé que lo sería para cualquiera, trataré de estar atento al ver a alguien que a lo mejor está por cometer el mismo error que yo, que le puede conducir a accidentarse como a mí me ha pasado, de advertirle la precaución que tiene que tomar, ¿no? El cuidado que tiene que tener sin impedir haga su experiencia a la hora de, bueno, transitar su camino de conquista de conciencia. Pero esos logros que estoy teniendo se vuelven más valiosos todavía cuando puedo compartirlos con aquel que puede suavizar y mejorar su vida, facilitándole el conocimiento que yo tuve por la propia experiencia. ¿Cómo lo sostengo? Siempre digo, a través de la atención, es decir, aquello que es de valor para uno siempre está atento sobre ello. Cuando no es de valor para uno no le presta mucha atención. Pero claro, la vida nos da lecciones a veces que en el momento no nos parecen valiosas. Pero con el pasar del tiempo nos toca vivir distintas experiencias, y alguna de ellas de repente puede que requieran y se vuelva valioso en ese momento de ese conocimiento que tal vez rechazamos o no valoramos a su tiempo. Entonces, si lo rechazamos, no lo quisimos recibir, no le prestamos atención, nos va a ser más difícil transitar esa experiencia de tener que resolver algo sin haber valorado los conocimientos, las herramientas, los materiales que tal vez la vida nos aportaba en su tiempo para poder enfrentar eso. Entonces, para poder entender el valor que tiene, hay que estudiarlo lo más posible, y empezaremos tal vez por lo intelectual, teniendo un reconocimiento, para reconocer algo que todavía no hemos contactado con ello. A veces tendrá que ser que tendremos que quitar un poco de atención a cosas que nos distraen o que nos entretienen,
o que nos llevan a dispersarnos para poder centrarnos en poner toda la atención posible en esto que entendemos en este momento es de valor. Entonces, prestándole toda la atención, abrimos las puertas de alguna manera que eso llegue a nosotros. Cuando lo podemos valorar, a veces cotejamos con ciertos conocimientos y bases que ya tenemos de datos y vemos que puede ser potencialmente más valioso que lo que teníamos, y entonces nos habla y nos sugiere de que estaríamos dando un paso al frente, es decir, progresando. Ese progreso, ese logro que sería para personal, se puede volver espiritual, sobre todo cuando lo vamos a llevar a la práctica. Entonces, eso va a cambiar un poco nuestra conducta, nuestra actitud, nuestra reacción o nuestra acción. Cuanto más conscientes nos hacemos de esto, llevándolo a la práctica y obteniendo nuestros propios resultados, más fácil nos resulta defenderlo, y lo defendemos a través de la acción, porque ya no es algo que alguien me dijo, porque si alguien me dice algo que me resuena, siempre puede caberme la duda de que si será así del todo, ¿no? Verdaderamente, pero cuando lo he vivido por mi propia experiencia puedo saber con mucha más claridad cómo es. Entonces me resulta más fácil defender aquello que experimento por mí mismo, que está a mi disposición, que está a mi alcance. Cuanto más lo estudiemos, más lo vamos a entender, y más aún lo vamos a entender todavía cuando lo llevemos a la práctica. ¿Dónde llevamos a la práctica lo que aprendemos como individuo y nos ayuda, según entendemos, a superarnos? ¿Dónde lo llevamos a la práctica? En la sociedad de la que formamos parte. Lo volcamos a través de nuestras acciones. Es decir, estamos sembrando aquello que de alguna manera se convirtió en una simiente. ¿Por qué simiente? Porque potencialmente dentro hay algo que puede desarrollarse y crecer si lo ponemos en buena tierra. Y es buena tierra la acción, ¿no? Es buena tierra el prójimo, donde yo puedo volcar esto. Y ahí puede desarrollarse, fructificar, multiplicarse. No solo alimentarme y beneficiarme a mí, sino que también a los demás, porque lo vuelco hacia la sociedad. Todo eso me va dando fuerza. Y ya después sostenerlo, no cabe duda qué es lo que quiero hacer, porque nadie puede discutirme ni cambiar mi visión y mi entendimiento, porque es mi experiencia personal. Hay una gran diferencia entre esta experiencia personal, el desarrollo de nuestra conciencia, y el buscar información que a lo mejor nos cuadre, nos llene. A veces puede ser que parezca que suple nuestro trabajo personal, porque nos sentimos tan bien escuchando cuando un sabio nos habla, ¿no? Qué grandeza tiene su espíritu, con qué claridad nos puede explicar las cosas, pero al fin no es un logro personal. Entonces, claro, el estado emocional que yo tengo por escuchar al sabio no es lo mismo que el estado emocional que voy a tener si yo alcanzo la sabiduría. Que si yo alcanzo la sabiduría es un estado emocional que yo podré sostener a través de la eternidad de mi espíritu, porque es una conquista propia. Si yo quiero sostener ese estado emocional que obtuve por escuchar hablar al que sabe, al sabio, es algo que pasa de largo a partir de que empiezo a entretenerme con otras cosas, ¿no? No es el logro personal. No es lo mismo escuchar al que dice de la cosecha que obtuvo y la alegría que me da al escuchar la manera en que lo relata, al tener una cosecha propia, ¿no? Que es algo que ya está en mi poder y yo puedo administrar según entiendo de una manera justa. Entonces, ¿cómo sostengo eso en medio de esta sociedad que no es tan amiga del desarrollo a partir del esfuerzo, ¿no? Queremos muchas cosas mágicas y milagrosas. Tal vez me resulta más cómodo, seguro, pensar en que un ángel hará el milagro de cambiar mi realidad en lugar de yo esforzarme a cambiar realidad, que no sé, el santo me va a conseguir trabajo en lugar de salir a buscar trabajo yo. Es decir, nos gusta pensar en esas cosas, pero así nos estamos autoengañando. No estamos teniendo logros personales. Si yo me copio y me apoyo en el que está estudiando, que es mi compañero que está al lado en esta escuela, y yo le estoy
copiando, como bien dije, lo que él está haciendo, que es más atento que yo me estoy engañando si pienso que lo importante es la nota, ¿no? Lo importante es el conocimiento. El conocimiento es el que me capacita a enfrentar cualquier situación como se presenta. Entonces, bueno, va a ser más fácil siempre defenderlo cuanto más claro lo tengamos en nuestra conciencia. No nos dejemos llevar por lo que dicen ni en ese estado emocional, sino veamos la realidad. Valoremos lo emocional y volvámoslo a nuestro favor, obteniendo fuerza de ese estado emocional, es decir, bueno, qué valioso que es esto que me están compartiendo, quiero poder tenerlo yo también a mi disposición para poder compartirlo con otros. Para tenerlo a mi disposición tengo que conseguirlo. Si no, termino derivándolo a esa persona, ¿no? Si te querés sentir bien, te recomiendo que vayas y escuches a esta persona que a mí me hizo sentir muy bien. Pero al fin siempre estamos cargándole nuestra inconsciencia que hace algún esfuerzo personal por salir adelante y nosotros nos sacaremos buena nota por eso, porque al fin no estudiamos por nosotros mismos. Daniel, las personas suelen presentarnos desafíos, ¿no? Desafíos emocionales incluso, y pensaba que si lo podemos poner eso dentro del contexto del logro espiritual, es decir, si durante toda mi vida o durante X tiempo una persona logró siempre como sacarme, ¿no?, de mis casillas o logró que termine peleando y respondiendo mal, el hecho de poder, digamos, trascender eso, que ya lo que me diga no me afecte, que yo ya empiezo a trabajar sobre esa cuestión, revisar qué cosas son las que me molestan. Hasta que llegó ese día en donde nos podemos sentar a hablar bien y no hay más conflicto, ¿no? Esto se lleva en el campo con la familia más cercana, en general es donde más se presenta, ¿no? ¿Eso es un logro espiritual? Totalmente. Siempre que estemos trascendiendo barreras, límites, de manera amorosa, son logros espirituales. De manera amorosa quiero decir, no solo por el amor que ponemos nosotros a la hora de buscar trascender esas barreras, sino también la mirada que tenemos amorosa sobre lo que está sucediendo, una mirada desde un amor más universal, no tanto desde un amor egoísta, es decir, desde el amor que administramos nosotros personalmente de una manera muy, muy limitada, limitando principalmente al amor y todo lo que puede llegar a ser si le damos rienda suelta para expresarse, ¿no? Contemplando y respetando la vida de todos. Entonces, sí, eso que has puesto es un ejemplo buenísimo, porque es un ejemplo cercano, creo que a la vida de la mayoría de las personas. Sí, como tal cual. bien dijiste, tal vez como que lo más cercano, común o abundante puede ser la propia familia. Hay muchos otros ámbitos en donde todo eso se presenta de una manera muy común, ¿no? En el ambiente de trabajo, a la hora de movernos por la calle, sea como peatones, sea como conductores, es decir, muchas cosas ahí están que nos da la posibilidad de conocer lo que hay en nuestro interior, esta interacción. Si alguien, por ejemplo, yo me encuentro con alguien y lo saludo bien, ¿no? Le digo, buen día, ¿cómo va todo? Y me dice, mal, ¿cómo va a ir? Y me reacciona desde su estado de ánimo, desde su realidad, como la está viviendo. Yo puedo interesarme por él y decir, uy, pero ¿qué te pasa? ¿Te puedo ayudar? ¿Está a lo mejor a mi alcance hacer algo para llevarte algún alivio? O puedo decir, a ¿qué le pasa? Que yo le hablo bien. Eso no es solamente lo que le está pasando a él, que parece ser el malo de la película por cómo reaccionó, sino también cómo reaccionaría yo ante eso. Me está dando la posibilidad también de conocerme, de conocer lo que hay en mi interior. Porque, por ejemplo, puede que yo no tenga comprensión ni haga una valoración sobre el estado de la persona y que pueda ayudarlo, sino que lo estoy haciendo desde
desde mi individualidad, solo valorando mi bienestar. Entonces reacciono contra la persona. Bueno, eso habla un poco de mí y esa situación permite conocer cosas de mí que tal vez no conocería, ¿no? Porque digo, hoy voy a salir con la mejor onda a la calle, entonces salgo sonriendo, pero me encuentro con que hay muchas personas que tienen la cara desdibujada de sus molestias y no expresan la alegría que yo quiero tener y sostener. Pero una cosa es la alegría que uno puede sostener desde los logros personales y otra desde querer ponerle onda, como se dice. Simplemente me estoy esforzando por poner una sonrisa que tal vez tengo que forzar para que fluya a través de mi rostro. Si yo tengo mis logros personales a través de ir entendiendo, de saber perdonar, de saber entender el por qué el otro tiene esa diferencia conmigo o por qué yo tengo esa diferencia con el otro, y puedo ir haciendo estas cosas a un lado, entender que todos estamos en la escuela, todos estamos estudiando, no todos nos aplicamos de la misma manera a los estudios, entonces lógico que hay diferencias entre nosotros. No es que, no, a ver, si uno va a una escuela y ve la cantidad de alumnos que hay, pertenecientes a distintos grados, ¿no?, que están cursando, y a la vez también prestando distinta atención a las enseñanzas que reciben, a sus recreos, a su manifestación. En verdad, si vamos a ser justos, ¿podemos decir que son todos iguales? En algunos aspectos potencialmente sí, con mismas capacidades para poder progresar y prosperar. Pero acá depende de la voluntad, de la formación, del estado de la conciencia, de los logros personales de cada uno, que van sentando bases y para que pueda construirse sobre ello, sobre algo sólido. No es muy sólido, es juntar información que proviene de otros medios que yo nunca pude llegar a comprobar, porque eso me caben dudas, y si me caben dudas no es algo muy sólido. Bueno, si podemos ir entendiendo y entendiéndonos, porque no hay que sacar de la ecuación nuestra individualidad. Estamos en la escuela no solo aprendiendo de lo que sucede alrededor, sino algo que hay que prestarle mucha atención y es muy importante, es qué sucede dentro nuestro, a partir de lo que sucede alrededor, ¿no? No es solo lo que está pasando allá afuera, que puedo registrar con mis sentidos, sino también prestar atención desde mi espíritu a lo que pasa en mi interior con respecto a lo que sucede fuera. Entonces, estar viendo cómo yo reacciono. Si yo estoy atento a esto, ante esas diferencias que pueden presentarse con alguien, y yo busco de hacer a un lado esa diferencia, y aunque a veces sea tal vez al principio que me tengo que esforzar para poner amor, que es algo que tal vez no siento naturalmente, lo estoy haciendo a manera de tener una experiencia distinta, a ver si puedo cambiar el resultado, si puedo hacer algún aporte que beneficie la relación, que beneficie a la otra persona, que me beneficie a mí, que nos beneficie a todos si es posible, pero si no hacemos la experiencia de trascender esa barrera que siempre nos lleva a estar chocando, va a ser difícil que podamos progresar. Si lo hacemos personalmente, claro que es un progreso espiritual, pero ese progreso espiritual mío personal que me llevó a replantearme, ¿no?, esta diferencia que tengo y este choque que siempre hay cuando busco encontrarme con tal o cual persona, si yo llevo a una experiencia distinta mi vida, mi intervención, esto no quiere decir que la otra persona vaya a hacer lo mismo o obtenga el mismo resultado que yo estoy obteniendo, si no es que la otra persona tiene el mismo propósito. Entonces, que yo cambie y empiece a ver las cosas para bien, no quiere decir que todos se van a volver optimistas y ver las cosas de la misma forma, porque al fin es un logro personal, ¿no? Claro, no, tampoco lo podemos pretender eso, Daniel. Es decir, nuestros logros son nuestros. Claro, claro. Pero digo esto porque viste que a veces
uno dice, pero lo que puse como ejemplo hace un momento, me acerqué de la mejor forma y cómo reaccionó y no valoró y lo que me costó acercarme porque nunca pude y hice el esfuerzo y no está valorando el esfuerzo que hice. Y es difícil que otro valore mi esfuerzo si esa persona no ha hecho sus propios esfuerzos para conseguir trascender ciertas limitaciones o alcanzar objetivos que parecían imposibles. Entonces, bueno, no se trata de hacer porque los otros valoren, sino se trata de hacer lo que vamos entendiendo que es justo y que es correcto. Si estamos en una sociedad en donde la mayoría de las personas defienden su posición, si alguien busca de salir adelante pensando en el bien común, es difícil satisfacer a todos, es imposible satisfacer a todos. Entonces no nos debemos basar en eso, sino en hacer lo que es justo y correcto. Algunos lo valorarán, muchos no lo verán, otros serán detractores de esto que estamos haciendo. Bueno, habrá distintas miradas, distintas posturas, pero yo al fin tengo que encontrar paz con mi conciencia, primero. Después que tengo paz con mi conciencia, desde esa paz buscar de trasladarla a través de mis acciones, de mi expresión con el resto del mundo. Entonces lo manifiesto en mis verbos, en mis palabras, en mis silencios, en mi respeto, y bueno, no todos lo ven, no todos lo valoran. Claro, no hay que estar prestando atención tanta a lo que los demás dicen y hablan sobre nosotros y cómo lo ven, sino más enfocarnos en hacer lo que es justo y lo que es correcto, siempre abordándolo lo posible desde el bien común. Entonces, bueno, hay cosas que son personales y hay otras cosas que son como comunes a todos, ¿no? Entonces, bueno, si tengo hambre, todo lo que pueda tener de alguna manera en mis manos que sirva para saciar el apetito que tengo es bienvenido. Si yo tengo, aparte de hambre, preferencias, entonces no me va a venir bien todo lo que llegue a tener en las manos, ¿no? A ver, son cosas que tengo que entender. ¿Tengo hambre o tengo deseo? Claro. No es lo mismo. Daniel, ¿sabes qué pensaba en esto que mencionabas de superar la barrera? Tenemos el desafío espiritual, lo superamos, lo incorporamos como logro, pero citando también el ejemplo que dio Maga, en la interacción con un familiar, con quien sea, capaz pisamos el palito, que no quiere decir que ese logro se derrumbe. ¿No? ¿Cómo volver a esa paz interna para entender que no perdimos ese logro, pero que sin embargo todavía queda alguna cosita por corregir? Bueno, pero es que eso va a ser muy, muy frecuente, muy común. El que entendamos algo, y como se dibuja a veces, se enciende la lamparita, ¿no? Se hizo la luz, lo pudimos ver, y entenderlo no va a hacer que desaparezca por completo cierta tendencia que tenemos, acostumbramiento, o inclinación, inercia, por tropezar, como veníamos haciéndolo hasta ese momento. Entonces, a veces nos dejamos llevar por esa inercia. Si vinimos durante años chocando con una persona X, porque puede ser, por ejemplo, la familia, alguien con quien convivimos, resulta muy fácil que podamos tener diferencias y que se resalten. Y la misma familiaridad hace que podamos expresar con mucha libertad lo que pensamos y lo que sentimos. Entonces, son más crudas las relaciones. Si venimos durante años teniendo esos roces y esas diferencias, y un día entendemos, no puede ser que yo esté faltando el respeto a la vida de la otra persona y solo me esté enfocando en lo que yo quiero conseguir y no respete. Y esto que yo entiendo cambia un poco mi visión, pero voy a tener todavía la tendencia a reaccionar, ¿no? Entonces yo lo entendí, estoy bien, y ahí va y sale la otra persona diciendo algo, como siempre, que me hace reaccionar otra vez. Y como decís vos, pisé el palito y entonces me puse mal, como tantas veces lo he hecho, pero ¿qué pasa? Ahora hay algo ya presente en nosotros que es una conciencia que se ha rectificado en parte, porque ha entendido y ha procesado y ha analizado esa situación que se viene repitiendo desde hace tanto tiempo con una profundidad como antes no lo había hecho. Entonces, me dolerá más
que de costumbre eso que acaba de pasar, porque ahora hay una conciencia que ha nacido, dentro de la conciencia ha nacido una valoración sobre esos encuentros, ese suceso, esas reacciones que antes no estaba presente, y entonces me está reclamando, ¿no? ¿Cómo volví a caer? ¿Y por qué volví a caer en definitiva? Sería lo que nos tenemos que preguntar, sobre todo porque no ponemos atención. Todo lo que yo logro y conquisto lo tengo que sostener con la atención. Claro, pero ¿no? una cosa, a ver, Daniel, una cosa Sí. que estás diciendo sobre esto. ¿Y qué hacemos con la frustración cuando sentimos que retrocedemos espiritualmente? Porque Pero nos puede pasar esto que decís, Sí. o sea, puede pasar que un día no sale bien, 2 días no sale bien, el tercero no me salió bien, se me saltó la cadena. Digo, Sí. y todo eso genera, ¿no? Porque genera cierta frustración. Y así que, y hay una sensación de retroceso, ¿no? Y es más de una vez el otro te lo hace sentir y te dice, che, vos que sos tan espiritual, ¿no? Sí. ¿Cómo es que reaccionás o me decís una cosa así? Pues, de todo pasa, ¿no? Y ahí la vena se pone de este tamaño y es tan evidente mi incomodidad que, bueno, nada, todo eso trae frustración. Sí, pero a ver, hay que partir de entender que toda la vida en el universo se va desarrollando en un espacio que se llama tiempo. Es decir, todo lleva un tiempo para poder alcanzar, ¿no? Puede que acabe de entender que he pasado la vida en vagancia porque estaba esperando simplemente cosechar ahí donde había algo maduro para poder consumir, pero un día entendí que tenía que producir mis alimentos, ¿no? Tenía que generar mis ingresos, y empecé a cambiar y enfocarme en esto, pero para poder conseguir esos logros requiere de un tiempo, de un trabajo, de un esfuerzo, de un descubrimiento constante de cómo hacer esto que es nuevo y distinto para mí. No es lo mismo ir a comprar la fruta a la verdulería de la esquina que sembrar uno el árbol que hay que sembrar o la semilla para que se forme el árbol y pueda llegar a dar un fruto. Todo eso lleva de un tiempo. Entonces, más que enfocarse en que me puedo frustrar, que de hecho puede pasar, porque lo tenía entendido tan claro y resulta que caía a la primera, Sí, entonces se ve que no lo tengo tan claro como pensaba, o no resulta tan fácil como creía, y no, todo lleva su tiempo. Si alguien me dice, como bien ponías el ejemplo que es muy común a los que estamos intentando salir adelante, nos digan, claro, tanto que hablas de espiritualidad, mirá lo que estás haciendo, mirá lo que decís. Claro, bueno, estoy en el proceso, es decir, comencé por entender que está mal. Me estoy esforzando por defender lo que entiendo, pero muchas veces me sale esa naturaleza que todavía no he conquistado, que no he conocido. Para conquistarla tengo que conocer, ¿no? Y tengo que poder moverme ahí adentro con libertad y administrar a conciencia lo que voy encontrando. Entonces, todo eso lleva un tiempo. Hay que aprender un poco a vivir a veces con esa sensación de impotencia en cuanto a que lo entendemos, pero nos cuesta llevarlo a la práctica, ¿no? Y entonces nos recriminamos a nosotros mismos. ¿Cómo pude haber hecho esto? Si lo tenía tan en claro y sé que está mal, pero sin embargo vuelvo a caer. Bueno, hay muchas cosas que cambiar. No es solo lo que estamos haciendo en la acción física, es también que hay una posición tomada y un acostumbramiento a generar pensamientos al respecto de lo que está pasando. Cuando me encuentro con esa persona con la que vivo chocando, que decidí no volver a hacerlo, entendí que estaba mal, hay un acostumbramiento en la mente al escuchar ya la voz de la persona, a generar cierto rechazo, y a lo primero que hacemos desde nuestra personalidad es, por las dudas, sacar el escudo y la espada, por si va a haber un enfrentamiento. O sea, todavía a lo mejor ni siquiera cruzamos una palabra y ya veo venir a la persona y estoy a la defensiva. O sea, hay una inercia de tener ciertos comportamientos. Así que
tenemos que no solo entenderlo intelectualmente, sino que profundizar y ver en nosotros mismos qué es todo lo que se está moviendo a partir de esa situación. Si estamos haciendo esto de conocer lo que pasa en nuestra mente, conocer cómo se ven afectadas nuestras emociones, no veamos solo lo físico, ¿no? Porque no lo veamos como una película, algo que solo se ve desde afuera y se ve una persona teniendo un enfrentamiento, diferencia acalorada con la otra a través de lo verbal y del gesto físico, sino que busquemos de ver, eso lo tenemos que ver en nuestro interior, qué es lo que se está moviendo emocionalmente, qué es lo que se está moviendo mentalmente, que nos induce a esa acción física. Entonces, hasta que lleguemos a tener esa comprensión, demanda de un tiempo. Hay que entenderlo, ¿no? Es decir, si nunca antes lo habíamos hecho y es una experiencia nueva, habrá muchas cosas que ir descubriendo. No es que solo cambia porque lo decidí. No es tan sencillo, ¿no? Como que a partir de que lo acabo de decidir, así de fácil esto va a cambiar. Porque aún en el mejor de los casos, que pueda cambiar con cierta facilidad lo que pasa en mí, porque tomé una decisión muy firme y me comprometí con la decisión que tomé, el otro no va a cambiar. Entonces, cuando el otro venga, va a seguir la misma actitud que tiene normalmente y ahí me pondrá a prueba cuánto en verdad yo entendí, cuánto en verdad pude cambiar y su intervención y esta relación que se puede generar a la hora de que nos encontramos, me va a ayudar a descubrir otras cosas que nos saltan a simple vista. Entonces, bueno, no es que nos tenemos que detener porque no conseguimos lo que estábamos buscando, porque no conseguimos lo que habíamos entendido, sino que ver que todo lleva su tiempo, ¿no? Yo no puedo dejar de estar relacionando esto con que yo estudié durante muchos años, cuando muy joven, piano, ¿no? Y empecé con la teoría del piano, con cada una de las notas, la duración de cada una de esas notas, las claves en las que puede estar escrita la partitura, los tiempos, una cantidad de cosas técnicas, pero ya me hacían sentir la melodía en el interior. Y pasó todo un tiempo hasta que al final pude llegar al piano. Y cuando llegué al piano, llegué con toda una idea de que tenía las cosas tan claras, pero no podía hacer dos notas seguidas que estuviesen bien, pero porque nunca había tocado el piano. Es decir, hay un tiempo para todo. Después me llevó años estar entrenando para poder perfeccionar o buscando la perfección, ¿no? Si es que eso es posible, pero mejorando, superando uno. Entonces, todo eso lleva tiempo. Si yo me hubiese frustrado, tal vez la propia frustración hubiese dicho, no, lo voy a dejar, esto es más difícil de lo que pensaba, y ni siquiera lo encaré. Entonces, bueno, sí, a ver, pensémoslo para bien de esa frustración, que no debería de durar mucho tiempo, que tal vez no hay manera de evitarla que en determinado momento se presente, pero la forma en que va a desaparecer es si yo soy constante a la hora de defender este nuevo entendimiento que tengo, esta claridad que obtuve. Y hay muchas más cosas que comprender. No solamente tomar la decisión de dejar de hacer lo que está mal, sino que después defenderlo a través de las acciones. Entonces, bueno, cuando no salió como yo quería, tal vez me frustro porque me pareció tan fácil y no resultó tan fácil como parecía, pero al fin tengo que saber perdonarme y saber convivir con a veces el error, pero también con la falta de experiencia que tengo. Entonces sí, seguro, no me va a salir bien a la primera. No sé, tenerme paciencia, ¿no? Hay que tener paciencia. Imagínense que para llegar a donde estamos, tal vez, no sé si se puede definir a veces y en algunos casos, ¿no? Como en el fondo de un pozo en donde ya no queremos caer más y queremos salir a la luz, para llegar a ese fondo donde llegó un momento también ya en el que dije, basta, no quiero vivir más en esta oscuridad, quiero ver qué estoy haciendo, quiero ver qué está pasando, quiero estar y salir al sol. No es tan solo porque queremos hacerlo que va a resultar tan fácil como para tomar la decisión de hacerlo, poder salir.
es decir, si me llevó tanto tiempo caer a ese fondo, ¿cuánto tiempo me llevará poder escalar, ¿no? Para poder salir a la superficie? Bueno, eso un poco depende de nosotros, es decir, con cuánto compromiso, con cuánta valentía, con cuánta voluntad contamos para defender esta nueva mirada que tenemos de la vida. Pero si nos dejamos llevar por el entorno, porque también es eso, mucha gente dice, sí, pero no me favorece, no me facilitan los demás las cosas, ¿no? Se me hace difícil porque yo quiero hacerlo bien, pero los demás no lo valoran, no lo toman, no lo comprenden, no lo aprecian, no lo reciben. Y bueno, es que estamos en la escuela para el progreso personal. Ese progreso personal se convierte en algo que es de bien para la sociedad o para el resto de alumnos en la escuela cuando yo lo vuelco a través de mis acciones, pero yo no puedo condicionar a los demás a que crezcan como yo al mismo tiempo. Entonces, bueno, tal vez es algo que entendimos y nos frustre que los demás no lo entiendan ni no lo vean, pero es decir, nos pone mal. Hay cosas que entendemos y, como hablábamos recién, no la podemos volcar a los hechos tan fácilmente porque hay mucho que cambiar, hay que recapitular muchas cosas, hay muchas experiencias nuevas que hacer. Es decir, es todo un trabajo por delante de conquista de la conciencia. No es solo algo que llega porque lo decidimos un día. Ese despertar lleva tiempo, como Claro, nos pasa pero por la mañana. con esto que decís, Daniel, la pregunta sería si hay logros espirituales, si no se traducen en acciones concretas. O sea, ¿siempre el logro espiritual está asociado a acciones concretas? No precisamente, pero sí, si hablamos en función de un logro pleno, parte de esa plenitud requiere de una obra concreta. Porque si no, es decir, no sé, nunca medité y fui un día a una clase que estaban dando y en donde enseñaban a meditar. Y yo salgo después de la hora de la clase y vuelvo a mi casa diciendo, ya sé meditar. Sí y no, porque es decir, sé tal vez en lo intelectual y en el ejemplo que nos dieron, en el hecho, pero hay otra cantidad de cosas que están involucradas en esto. Para que sea un logro personal, no es solamente haber ido y asistido a una clase en donde tal vez magistralmente fue impartida, pero falta en lo personal la experiencia para ir viendo todo lo que se mueve a la hora de que busco meditar o que tengo ese propósito, ¿no? De silenciar, de serenarme, de poner atención sin distraerme a lo que estoy atendiendo, sin dejar que la mente me gobierne, muchas cosas que tengo que descubrir. Entonces, ya es un logro que vaya y asista a una clase en donde por lo menos me enseñaron y me hablaron del valor del silencio y de que me ayudaron a ver cosas que pasaban en mi interior que yo nunca había valorado. Ahí escuché por primera vez, pero enseguida me di cuenta que era tal cual como me decían, que no puedo frenar la mente, porque cuando intenté hacerlo no lo conseguí. Entonces, eso me ayudó a progresar. Pero para hacer un progreso pleno tengo que concretarlo a través de una acción, ¿no? Y de una acción que un día alcanzaré, pero es de todos los días o de una suma de acciones, porque cada vez que trate de replicar eso en mi vida, en mi casa, en mi privacidad, de hacer ese silencio, de buscar de meditar, iré recordando lo que me enseñaron, pero también iré descubriendo cosas que hay en mi interior que se manifiestan y que me dificultan alcanzar eso que estoy buscando. Entonces voy progresando con esto. Ese progreso personal, individual, se va a ir volcando a través de las acciones, porque una persona que es más meditativa es una persona que está analizando desde un lugar distinto su intervención social. Es decir, cuando va a hablar, tal vez una persona que está pensando más lo que va a decir, si tiene sentido, si tiene valor, si verdaderamente aporta. Entonces, todo eso me va enriqueciendo a manera de experiencia. Pero sí, al fin, ¿dónde se ven los logros si no es en la obra?
porque al fin, si todos vamos a decir, la intención es lo que vale, y todos vamos a defender que la intención es lo que vale, nos vamos a creer que es así. Pero la intención vale, pero más valen las obras, ¿no? Si el mundo tiene hambre, la intención es lo que vale. La intención que tenemos todos es que no haya más hambre en el mundo. Pero si no nos ponemos a trabajar cada uno de nosotros y lo posible en conjunto para producir lo que hace falta producir para que no haya hambre, va a seguir habiendo hambre. Entonces, sí, la intención vale, pero más valen los hechos. Entonces, Bien. a ver, en ese proceso vamos descubriendo cómo hacerlo, cómo conseguir que se vuelva una realidad. Bien. Leti, dale si querés. Hubo un comentario que me gustó mucho de Maika que dice: compasión y elijo de nuevo, sin culpas. Esto puede ser, ¿no?, una propuesta para revisarse también en lo cotidiano. Sí, sí. Acá hay que entender que somos parte de una sociedad, pero en algún punto en lo que hace al progreso personal estamos solos. Es decir, saber que podemos contar seguramente con muchos que están queriendo ayudarnos, o a que podemos ayudar, o que está en su poder hacer algo para potenciar lo que está en nosotros, pero del vamos tenemos que contar con que depende de nuestra voluntad. Entonces, hay una voluntad superior, yo lo reconozco, pero también hay una voluntad mía personal. Si mi voluntad personal no se alinea con esa superior, me va a costar más salir adelante. Si mi voluntad personal está dispersa, me va a costar de alguna manera concentrarme en lo que tengo que hacer. Entonces, vuelvo a lo que dije en un momento. Cuanto más claro lo tengamos, porque más lo entendemos, más lo desmenuzamos, siempre siendo sinceros con uno mismo, vamos a ganar mucho más siendo jueces severos de nuestros actos que pretendiendo ser, que no estamos habilitados, jueces de las acciones de los demás. Si yo critico a los demás, porque fíjense ustedes, la mayoría tenemos una capacidad enorme para criticar, ¿no?, de lo que los otros están haciendo, y podemos ver y decir y tener soluciones y de alguna manera también sentenciar qué habría que hacer, pero no nos enfocamos en nosotros, y es lo único que podemos cambiar. Entonces, así como a veces podemos ser severos con lo que hacen los otros, deberíamos de analizar que esto no tiene sentido porque no vamos a cambiar a los otros, y sí tendría sentido si somos así de severos y más lo necesario con nosotros mismos, no perdonar lo que está mal, ¿no? Porque cuando lo hizo el otro es imperdonable, cuando lo hice yo, bueno, lo que pasa es que hay atenuantes, porque yo sí, defiendo, protejo, me mimo, y no, hay que ser severo. Severo no es enojado, severo no es malo, no es ponerse mal, sino severo es decir, de ser justo, de ser serio. O está bien o está mal. Y si está mal, debe ser condenado. ¿Y condenado a qué? A desaparecer. Y la única manera de que desaparezca lo que está mal en nosotros es que nosotros dejemos de darle la oportunidad a la personalidad de manifestar lo que está mal. Entonces, es a través de atención, ¿no? Si yo estoy atento a lo que voy a manifestar y estoy atento a que lo que vaya a manifestar sea siempre para enriquecer, para construir y para crear, no le doy la oportunidad a la naturaleza que está en mi interior descontrolada de manifestar tempestades. Es decir, que salga con calma, pero eso lo tengo que poner y traer yo. Bueno, hay que tener mucha voluntad. Y la compasión es algo que vamos a ir alcanzando con el tiempo, comprender el alcance que tiene. Es el respeto por toda forma de vida que se expresa y está en proceso de evolución. Entonces, nosotros queremos poner a los otros en el lugar en el que estamos nosotros y le exigimos a los otros más de lo que nos exigimos a nosotros mismos. Es decir, hay muchas cosas que están trastocadas y desdibujadas, pero fíjense que esto sería algo muy común en el alumnado, porque entre los alumnos queda mucho por comprender todavía para aprender a respetarse a sí mismos y a respetarse entre ellos, ¿no?, con sus distintos grados de desarrollo. Tenemos que cerrar, pero acá surgió un tema que me la tenés que responder sí o no. Mirá, a ese nivel, Daniel,
surgió el tema de, muy interesante, hay una ecuación que se da, a ver si es cierta esta ecuación, logros espirituales igual a logros materiales, ¿sí o no? Sí, pero Ah, no a los niveles de la magia conveniente para el ego, quiero aclarar eso. No es ok, que porque tengo pero logros espirituales voy a ganar la lotería. es un tema para profundizar en Sí, una próxima charla, ¿te gusta? A mí me buenísimo, encantó. buenísimo, Es buenísimo. buenísimo el Sí, tema. sí, Así que lo vamos a anotar. dejar Sí, como sí. en suspenso. Me encantó. Sí, sí, Vino acá de tantas ideas y vueltas de temas que me gustó. buenísimo. Bueno, te buscamos en las redes de la escuela Es Impulso de una Nueva Vida, en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y hay una página web también que es impulsodeunanuevavida.org. Entren en contacto acá con Daniel Ferminades y todo su equipo, que bueno, siempre hay mucho para aprender, mucho para profundizar. Y bueno, Daniel, esto ha sido como la charla de hoy, muy buena porque además en un momento tan especial del año y en donde prácticamente este es nuestro último programa del 2025, así que decime una frase nada más, haciendo una retrospectiva hoy sobre el 2025 nada más. ¿Cómo sé si tuve logros espirituales? ¿Cómo llego? ¿Qué emoción me acompaña con la acción que sería haber tenido logros espirituales? Empieza a despertarse una compasión distinta a la que podemos entender normalmente, en donde estamos tomando más en cuenta la vida de los otros de lo que lo hacíamos antes. Porque cuando empiezo a conocerme a mí mismo y a conquistar mis alturas, es en donde empiezo a ver más amorosamente la vida de los demás, ¿no? Entonces, eso es un poquito nos habla y refleja nuestro progreso, nuestro crecimiento interior. Y estas fiestas, perdón si se me permite el bocadillo, Dale. que viene el festejo del nacimiento, hagamos el ejercicio de visualizar esa noche tan especial que muchos cristianos toman en cuenta y valoran, de que imaginémonos que ese niño está naciendo en nuestro corazón y denle todo el cuidado que merece tener. Sé que se va a derrumbar mucha fiesta que queremos hacer de descontrol, porque si está el niño hay que cuidarlo. No hay que asustarlo, no hay que lastimarlo, no hay que darle alimentos que lo puedan dañar, ¿no? Pensemos que ese amor nace en nuestro corazón y tiene que desarrollarse. Trabajemos para que se desarrolle, buscando de darle todo lo que necesita para crecer sano. Hermosa, hermosa imagen nos trajiste, me gustó mucho, ¿eh? Gracias Leti, gracias Daniel. Gracias. La verdad Gracias, que gracias, hermosa Leti. enseñanza y acá quedó instalada el próximo tema con mucha fuerza, porque hay mucho mito alrededor de eso, o ruido alrededor de los logros materiales y los logros espirituales. Así que va a ser un excelente tema para empezar el 2026, que se dice que es un año de abundancia. Así que vamos a ponerlo en el carril también. Gracias, Daniel, de verdad, y gracias a todo tu equipo que siempre está acá acompañando con mucha fuerza. Gracias. Nosotros cerramos, auspicios, Leti, y nos vemos mañana. Gracias. Chao, chao.